Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver los diferentes modos de introducir la palabra ajena en un texto propio. Pensamos entonces que todo texto se construye en relación con otros textos previos, para apoyarse en esos textos, para refutar esos otros textos. Específicamente en los géneros académicos en los que nos toca leer y escribir, se hace referencia a investigaciones previas que van a dialogar con nuestra propia investigación, o sea, con nuestro propio discurso. Vamos a ver entonces cómo incorporamos esas voces en nuestras producciones. Lo primero que vamos a preguntarnos es ¿para qué se incorporan las voces de otros autores o otras autoras en la propia investigación? Y podemos señalar algunas funciones. Incorporamos otras voces para dar cuenta de los trabajos anteriores sobre el propio tema de investigación. Incorporamos otras voces para definir un concepto. Incorporamos otras voces para ilustrar una idea. O incorporamos otras voces por el modo en el que exponen esa idea que nos interesa incorporar. Bueno, vamos a ver que hay diferentes formas de incorporar la voz ajena que tienen que ver con una cuestión, digamos, formal, valga la redundancia. Por un lado, la cita directa. En este caso, las palabras del otro autor se introducen sin modificaciones. El fragmento que seleccionamos para citar integra de manera coherente, es decir, tiene una relación con la idea que se está desarrollando y es relevante. Es decir, no se limita a repetir lo que ya dijimos, sino que aporta algo nuevo. En este tipo de citas, el discurso citado se delimita con claridad del discurso citante, o sea, de nuestro discurso, del discurso propio. ¿Cómo se hace eso? Con los dos puntos y las comillas. Además, se incluye la referencia, es decir, el autor o autora, el año y el número de página. Vamos a ver un ejemplo que ilustra esto. Dice, para Bataille, la libertad no se realiza en el ejercicio de la razón, sino al contrario, al liberarse de ella. Habermas, 1988, lo subraya en El discurso filosófico de la modernidad, al considerar que tanto Bataille como Martin Heidegger buscan evadirse de la cautividad impuesta por la modernidad, saliendo del universo cercado que forja la razón occidental. Lo señala Besnier. Ellos empezaron una crítica de la racionalidad occidental que desembocó sobre el universo reificante de la economía y de la técnica. 2005, 192. En este fragmento, la cita directa es la que aparece en la última oración. Después vamos a ver que los otros casos en realidad forman parte de otro tipo de cita, que se llama cita mixta. La cita directa en este caso es aparece en la última oración. En la oración que dice, lo señala Besnier, ellos empezaron una crítica a la racionalidad occidental que desembocó sobre el universo reificante de la economía y de la técnica. Veamos, por un lado aparece el verbo de decir, señala, que es el que delega la responsabilidad enunciativa. Después aparece el apellido del autor, en este caso Besnier. Como marcas formales están los dos puntos y las comillas. Después aparece el año de la publicación de este autor y el número de página, que es fundamental para las citas directas. Estamos marcando ahí que en esa página aparece este fragmento textual. Lo que podemos ver, además de la cuestión formal, es que la cita tiene coherencia con la información que se venía desplegando. Es decir, se refiere a dos autores que se mencionan antes, ¿sí? Bataille y Heidegger, incluso a partir del pronombre, ahí están los autores, Bataille y Martin Heidegger, el pronombre ellos hace referencia a esos autores que se mencionaron, pero además aporta una idea nueva, una información nueva, que por eso hace que la cita sea relevante y no repita lo anterior. Bien, y lo que vemos es que hay un corte entre el discurso citante y el discurso citado, porque hay una oración nueva que aparece, sintácticamente es independiente la oración que se cita. Ellos empezaron hasta el final. Vamos a ver después otros casos donde eso es diferente.
En segundo lugar, vamos a ver los procedimientos de cita indirecta. Cuando citamos de manera indirecta, lo que hacemos es parafrasear el texto, es decir, modificar las palabras del original sin cambiar el sentido. En este caso, no se utilizan comillas ni dos puntos, pero se informan los datos de autoría y el año de publicación. Veamos un ejemplo. En diálogo con esta corriente, los trabajos institucionalistas sobre la moneda, Aglietta y Orlean, 1982 y 2002, Aglietta y Orlean, director 1998, Teret, director 2007, reconocen la multiplicidad de prácticas y la importancia de reincorporar la heterogeneidad a la moneda. Sin embargo, como lo especifica André Orlean, 2005b, si la moneda se halla sometida a las prácticas y significaciones sociales, debemos tener en cuenta las propias reglas monetarias que actúan sobre los sujetos. Podemos observar dos cuestiones en este mismo ejemplo. En la primera oración, el autor agrupa distintas fuentes. Este trabajo, dos trabajos de estos autores, uno de 1982 y otro de 2002, otro trabajo de estos autores de 1998, otro trabajo de Teret de 2007. ¿Y por qué los agrupan? Porque, de acuerdo con su lectura, todos estos artículos forman parte de los trabajos institucionalistas sobre la moneda. ¿Bien? ¿Y qué idea desarrolla? ¿Sí? ¿Qué idea expone sobre estos trabajos? Que reconocen la multiplicidad de prácticas y la importancia de reincorporar la heterogeneidad a la moneda. En la segunda oración encontramos otra cita indirecta. En este caso, se reformulan las ideas de un solo autor. Y la idea que se reformula es si la moneda se halla sometida a las prácticas y significaciones sociales. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea? Delega la responsabilidad enunciativa, ¿sí? Como lo especifica André Orlean, si la moneda se halla sometida a las prácticas y significaciones sociales, debemos tener en cuenta las propias reglas monetarias que actúan sobre los sujetos. Lo que podemos observar en este ejemplo es que la cita indirecta es coherente y es relevante con la información que viene desarrollando, pero que no se delimita el discurso citado y el discurso citante, ¿sí? Sino que se subordinan las ideas del autor que se está citando al propio discurso. Por eso no se utilizan ni dos puntos ni comillas. De todas maneras, sí se informan los datos de autoría y el año del artículo que está tomando en cuenta para exponer estas ideas. Bien, y ahora vamos a ver el caso de las citas mixtas. Es un procedimiento que implica utilizar de manera simultánea procedimientos de cita directa y de cita indirecta. Vamos a ver el ejemplo. Dice, según los trabajos de Denis Jodelet, 2002, las representaciones sociales, en tantos fenómenos, forman sistemas de referencia que permiten interpretar lo que nos ocurre. 2002, 474. Veamos en este caso. Aparece una autora mencionada, en este caso con el nombre y el apellido. Recuerden que lo fundamental es el apellido, consignar apellido. Y 2002, el año de la referencia. Y en este caso, las palabras que aparecen de manera textual, es decir, sacadas del texto, aparecen con las comillas, o sea, podemos ver las comillas, ¿sí? Sistemas de referencia que permiten interpretar lo que nos ocurre, es decir, esas son palabras textuales de Denis Jodelet, pero no aparecen delimitadas con los dos puntos, ni aparecen ni tienen independencia sintáctica del resto de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se incorporan, se subordinan, ¿sí?, a la oración del discurso citante, o sea, del discurso propio, sin que haya una delimitación clara y sin independencia sintáctica. En el primer ejemplo que vimos, la cita directa tiene una independencia sintáctica. En cambio, en el caso de las citas mixtas, no aparece esa independencia, ¿sí? Si leemos de nuevo la oración, podemos ver que la cita que aparece entre comillas se subordina al discurso propio.
En el caso anterior que mostramos de la cita indirecta, también sucedía lo mismo, pero la palabra ajena aparecía reformulada. Acá la palabra ajena aparece textual. Tal vez porque nos interesa mostrar de qué manera dijo o mencionó esto, en este caso esta definición de representaciones sociales como sistemas de referencia que permiten interpretar lo que nos ocurre. Acá se está, digamos, mostrando una definición y nos interesa particularmente que aparezca la voz ajena de manera textual. Pero esa voz se subordina a nuestro propio discurso. Veamos ahora algunos casos especiales, distintos de los que vimos hasta ahora. Y vamos a ver algunos casos en los que es necesario citar un autor que es citado por otro autor. Es decir, cuando nosotros estamos citando un texto o una idea que leímos en otro texto. Es decir, que no leímos el texto que estamos citando originalmente. Vamos a ver un caso, que es cuando un autor cita a otro autor de manera directa. Veamos el ejemplo. Dice, en 1950, Perón la definió. Puestas, pues, las cosas en su lugar, capital y propiedad individual en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose, de este modo, en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista, citado en Bruguière y Fifstein, 2006-45. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos este ejemplo. Aquí encontramos una cita directa. Se menciona el autor de la cita, Perón, un verbo decir, definir, y además encontramos que está delimitado el discurso citante del discurso citado. ¿Sí? Tenemos los dos puntos y las comillas. Sin embargo, en el paréntesis encontramos información que es importante detectar, ¿sí? Que estas palabras de Perón fueron citadas en otro trabajo, en este caso en el trabajo de Bruguière y Fifstein, ¿sí? Que es un trabajo del 2006 y que esta cita puntual la encontramos en la página 45. ¿Qué podemos observar en este ejemplo? Que el autor de este fragmento tomó las palabras de Perón no de una fuente directa de Perón, sino que tomó esas palabras tal cual las encontró en otro artículo, en este caso el artículo de Bruguière y Fifstein. Bien, hay otros casos en los cuales un autor cita a otro autor, pero de manera indirecta. Vamos a ver entonces cómo incorporar esa doble citación. Acá hay un ejemplo. Dice, este avance de la teoría neoclásica se realizó a pesar de las resistencias que, en absoluto secundarias, marcaron la teoría económica argentina. Por caso, la economía institucionalista. El profesor Enrique Ruiz Guiñazú se negó a enseñar el enfoque neoclásico siguiendo los consejos de los economistas más eminentes del mundo. 1919. Citado en Fernández López, 2004. Vamos a ver cómo aparecen acá las voces. Vemos entonces que se menciona un ejemplo de una de las corrientes de la economía institucionalista y aparece mencionado el profesor Enrique Ruiz Guiñazú. Tenemos nombre y apellido en este caso, y aparece un verbo que es negó, es decir, una acción comunicativa, si aparece una idea, la de negarse a algo, y la idea de negarse a enseñar el enfoque neoclásico, ¿no? Siguiendo los consejos de los economistas más eminentes del mundo. Esta idea de Enrique Ruiz Guiñazú no fue tomada directamente de un texto de Enrique Ruiz Guiñazú, sino que esa idea fue tomada de un texto de Fernández López, es decir, fue leída en un texto de Fernández López, que es un texto de 2004. Esa información la podemos entonces recabar de lo que aparece entre paréntesis. Quien escribió todo este fragmento leyó el texto de Fernández López, no directamente el texto de Enrique Ruiz Guiñazú. Entonces, esto es fundamental mencionarlo para hacer la distinción. Veamos un último ejemplo. Estas anticipaciones inducen un panorama de incertidumbre, que deviene evidente en el comportamiento de variables monetarias, como la caída de depósitos de cuentas corrientes, las tasas de interés muy elevadas y una presión asidua sobre el dólar marginal. Aparentemente hay dudas sobre los resultados y el curso futuro de la política económica oficial.
Novedades educativas, económicas, enero de 1987, página 2, citado en Strauss, 2004. ¿Qué nos informa este paréntesis? Este paréntesis nos informa que el autor de este fragmento toma estas ideas, las ideas que están reformuladas en el párrafo, de la revista Novedades Económicas, de la versión de enero de 1987. Pero que esa reformulación, ¿sí?, la leyó en un texto de Strauss del 2004. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El autor deja en claro, ¿sí?, queda claro para quien lee este fragmento, que el autor de este trabajo está considerando la exposición de estas ideas, de las ideas de novedades económicas, realizada por Strauss en el artículo de 2004, porque fíjense que las ideas de novedades económicas están incorporadas de manera indirecta, ¿sí? No hay una cita directa. Pero digo, esto queda claro cuando leemos el paréntesis. Bueno, por último les queríamos comentar que todos los ejemplos están extraídos de La moneda imposible, la convertibilidad argentina desde 1901, de Alexandre Roy. Es un texto del área disciplinar de la economía, como habrán visto. Bueno, y esperamos que les hayan servido estas explicaciones. Muchas gracias. Hasta luego.